Cuando uno vive empeñado en tratar de ser útil y no duerme porque traiciona los pensamientos, traiciona las ideas, o sea, no apaga el motor, lo tiene emprendido aunque esté a media marcha, está funcionando. Es decir, la utilidad para lograr no está detenida en el tiempo, es un elemento que está en permanente movimiento. O sea, el tiempo es el que cambia las cosas, no es la gente, ni el hombre, ni la circunstancia, es el tiempo en que cambia las cosas. Entonces, aquel que tiene la pretensión, o la ilusión, o la esperanza, o el ideal, el sueño de querer ser útil para ayudar en el proceso que se está realizando o que se viene transitando, no es fácil encontrar el espacio, el tiempo, porque es tan dinámico todo y los cambios tienen un ritmo tan vertiginoso que generalmente uno se queda paralizado, porque no es que no entienda el movimiento de las circunstancias, sino que ve que todo el mundo está parado. Por ejemplo, nosotros que hemos venido luchando por ideales, vemos que los nuestros, con los ideales, se quedaron detenidos en el tiempo. Es decir, por ejemplo, el peronismo, que es un movimiento, que fue un movimiento mayoritario en la Argentina. Y entonces hoy ve el peronismo todo fraccionado, dividido, utilizado negativamente. Y dice, ¿pero qué pasó con un movimiento ideológico tan actualizado, tan moderno, tan dinámico, tan prolífero, porque produjo resultados? Y entonces observa la gente que dice que es peronista. Yo soy peronista, pero está con un peronismo que ocurrió hace 70 años. O sea, el siglo pasado, el peronismo que tienen en la mente muchos de mis compañeros, que se van a enojar algunos, es un peronismo de hace 70 años, con la presencia del creador, que era Perón. Pero ellos no han procesado el tiempo. O sea, el ideal es extraordinario, filosóficamente, doctrinario, justicia social, independencia económica y soberanía política. Hace 100 años, 80, 70 años, en 1950, siglo pasado, y era una posibilidad cierta, o sea, era una posibilidad real. Pero estos 70 años de transformación que ha tenido el mundo, científica, tecnológica, cultural, de intereses financieros, ha cambiado todo. Entonces, pareciera, o sea, uno lo observa, que esta gente que dice ser peronista y que son dirigentes muchos y muy importantes según ellos, no hayan entendido ese fenómeno. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Uno que ha tenido la fortuna de ser contemporáneo de estos tiempos y que no se ha quedado en un lugar esperando que el acontecimiento se dé, sino que ha andado por el mundo. No es ninguna virtud, es un estado emocional, un estado de participación en las cosas que uno hace. Y claro, cuando uno está caminando por el mundo, observa todo el movimiento que se produce en todas partes, los cambios, y sobre todo si uno visita lugares con periodos de tiempo determinados, ve un gran cambio en todo el proceso, en todo, incluso la parte urbanística, en los edificios, en la gente, en su manera de vestir, en sus costumbres, en sus negocios, en sus partes culturales, en fin, ve cambios, ve que han cambiado y ve generalmente que ha mejorado la cosa. O sea, puede haber un problema social más profundo, pero en general el hábitat y el mundo, el dinamismo del mundo, pues lo ha cambiado todo. Y me imagino, por la dinámica, que los que han producido el cambio no son las circunstancias, sino
sus habitantes, la gente, su dirigencia, ya sea política, ya sea cultural, social, económica, empresarial, en fin, banquera, todo el mundo comunicacional. Y entonces uno ve que hay cosas que son muy positivas, que están al ritmo de la necesidad de los tiempos, y otras que se quedaron anquilasadas, se quedaron enquilosadas en el tiempo, se quedaron como esperando el milagro. Y el milagro no existe. El milagro es el resultado de un proceso de realizaciones. Cuando vos observás que dices, oh, pero fue un milagro. No, el milagro ocurrió porque no fue a tu casa a golpear la puerta, sino que vos fuiste a donde se estaba por producir el milagro. Vos fuiste el motor que generaste el milagro. Y entonces esos factores que alteran o cambian o condicionan las circunstancias, mucha gente cree que fueron milagros. Por ejemplo, mucha gente cree que el avenimiento de Perón y su peronismo fue un milagro. No, fue un proceso de tiempo que esa sociedad generó. Contrapuesta, el que reclamaba sus derechos, el que no concebía que hubiera una justicia social en la gente que generaba la riqueza, el poderoso emprendimiento agrícola ganadero que generaba enormes riquezas porque tenía mercados de consumo en Europa, pero estaba condicionado o controlado o dirigido o posicionado por los que realmente tenían sus necesidades. O sea, la riqueza de Argentina no la generaba a los argentinos para su propio beneficio. Los que generaban la riqueza en Argentina eran los que habían venido a utilizar los campos vírgenes, los climas extraordinarios, las leyes favorables, no pagar impuestos, o sea, donde la gente no tenía derecho a nada, y entonces se llevaban todas las grandes riquezas. Entonces, la aparición de Perón y el peronismo, y con su justicia social y los derechos a los humildes, a las grandes mayorías, cambia la mentalidad cultural de un pueblo, y entonces ingresa a la sociedad un sector mayoritario que necesitaba y pedía reivindicaciones. Entonces aparecieron los intérpretes de eso, dirigidos, potenciados, conducidos por el liderazgo de Perón. Y ahí se generaron una gran revolución social, que es la que nosotros hoy lo tenemos como un estandarte, como un baluarte extraordinario de una época gloriosa de nuestra patria. Pero los acontecimientos que produjeron ese milagro fueron procesos de las sociedades en movimiento permanente. Hoy Argentina está detenida, está entrampada, más que detenida, está condicionada porque está enajenado el país. O sea, el argentino no es que se ha idiotizado, al contrario, pero una minoría selecta ha enajenado el potencial del país. Entonces, toda la filosofía doctrinaria de la reivindicación social no se puede aplicar, porque los elementos que podían darle el resultado para su aplicación están en manos foráneas, están en manos de otros intereses. Y entonces el dirigente todavía no se ha dado cuenta, por lo menos por lo que vemos, por los resultados que ha producido cuando dice yo soy peronista, de palabra, de declamación, pero no de resultados, porque nosotros vemos que los que son los más importantes peronistas, líderes que hoy viven, y dan, no te voy a decir que dan lástima, pero dan preocupación, porque de esa gente no se puede esperar nada, porque ni siquiera le han florecido las ideas. O sea, por ejemplo, los rebeldes que hay hoy algunos muchachos, y son rebeldes sin contenido, o sea que no están conduciendo nada, porque no tienen una orientación fija y un propósito fijo, porque en primer lugar lo más importante de todo esto, la nueva dirigencia, es que no acepta la realidad del mundo. O sea, un dirigente rebelde, un Graboy o, en fin, un montón de muchachos de ese tipo. Y sí, son aparentemente inquietos, pero
carecen de fundamento, o sea, no tienen fundamento, tienen fundamento doctrinario y filosófico, justicia social, pero eso hay que elaborarlo con los elementos que tenés y los intereses que se te van a interponer para que puedas realizar tu sueño. Entonces, cuando vemos esa realidad y observamos, bueno, habrá posibilidad de que esto se resuelva. Y no, con esa clase de dirigentes no va a haber cambio. No va a haber cambio porque están cambiando, ¿quieren cambiar qué? Si todo el potencial del país está enajenado, no está en sus manos. Por más inquietudes que tengan, si una corporación o una embajada de un país que tiene 80% que es dueño de la riqueza del país, o del comercio, o del movimiento, impone lo que se le da la gana, o si no te lo impone, no te dejas hacer lo que querés hacer. O sea, tenés una iniciativa de una ley, un propósito, querés independizarte de algo, querés utilizar el potencial de una parte de tu riqueza o de tu fuerza o de tu potencial económico, y no lo puedes hacer porque no te lo permiten. O sea, ellos son dueños de los mercados, de los transportes, son dueños de la comunicación, son dueños de la banca, son dueños de todo. Y te pagan una miseria, un sector mínimo para que ocupen los espacios, o sea, donde se produce maíz, trigo, todos los cereales y se cría ganado, ellos lo compran el tiempo ese, en un año de alquiler. No necesitan ni siquiera tener las tierras, no necesitan ni siquiera ser dueños de grandes latifundios. Los compran con una renta y se lleva la riqueza, porque ellos son los dueños del comercio exterior. Y entonces uno le pregunta a la dirigencia, que es la que reclama y declara y permanentemente sostiene la idea del nacionalismo y de la independencia económica. ¿Cuál independencia económica puede hacer hoy un dirigente político como está el país? Yo quisiera que me lo explicara cómo va a ser. Entonces me dirás, viejo, pero entonces el peronismo no garantiza nada, entonces hay que olvidarse del peronismo. No, al contrario, el peronismo es una base de sustento, que sabes cuál está la ruta, tenés el mapa. Lo que pasa es que hay que renovar la dirigencia. Y no la dirigencia, sino la mentalidad de la dirigencia. No se puede tocar nada. Por ejemplo, el sindicalismo no se puede tocar. Hace dirigentes sindicales, no importa si son buenos o malos. Eso no averiguo. No puede ser que un tipo esté 30 o 40 años al frente de un sindicato. Eso te está diciendo que no ha habido transformación, que no hay cambio en la mentalidad del sindicato. El empresariado, prebendario, si no tiene contratos del Estado, no hay un tipo empresario que sea un pionero, que sea un tipo que invierta su ganancia y su riqueza. Al contrario, cuando obtiene beneficio y riqueza, lo fuga como capital. Entonces, con esa gente, con esa sociedad, con esos liderazgos, no hay posibilidad de cambio. Llega un presidente, llega un gobierno nuevo y no puede cambiar nada. Acá lo tenemos presente. Se fue Macri, que era el de la extrema derecha, rancio, oligarca, en fin, todo. Y entró un gobierno populista. Y está así como un chaleco de fuerza. No ha producido un solo hecho de trascendencia que se va a reflejar en la historia, para nada. Está o sea, no es que no tenga ideas Alberto Fernández, Cristina de Kirchner y algunos muchachos. Sí, ideas tienen, pero no lo dejan hacer nada. Porque no somos dueños del país. O sea, lo estratégico, lo que es el nervio del país, el corazón del país, está enajenado. Entonces, todas las decisiones que hace un gobierno tienen que ser consultadas. Y si no, pasa lo que le pasa a Alberto Fernández. Tiene una idea, avanza y tiene que retroceder. Tiene otra idea, avanza y tiene que retroceder. O sea, se caracteriza cualquier gobierno por tener una intención y solamente con movilizarle 2 o 3 periodistas ya le pararon cualquier cosa, no te digo un juez, no te digo una Suprema Corte, que te inmoviliza cualquier inquietud que pueda ser renovadora. Y menos una original que atente contra los intereses corporativos. Eso ni lo soñé.
Entonces todo eso nosotros tenemos que decirlo, porque hoy ser peronista es un desafío, no es justicia social, la bandera, no, hoy sí, bueno, ¿dónde puedo insertar mi peronismo, mi teoría filosófica de peronismo, de ese país libre, independiente, democrático, que realmente comerciaba con el exterior, que tenía su flota de barcos para llevar la riqueza del país al puerto o al mercado que lo demandaba y lo cobraba él, que recibía inversiones directamente, pero no inversiones que venían a especular, sino inversiones que venían para generar riqueza, que invertían en maquinaria, tecnología, que traían nuevas ciencias, que traían nuevos emprendimientos, fabricar autos, aviones, en fin, cosas importantes, astilleros, maquinaria agrícola, y además ese gran potencial que es las grandes extensiones de campo que producen riqueza alimentaria, que es la gran riqueza nacional. Eso no puede disponer el peronismo. Por más filosofía y por más que me resistes a Perón, yo conocí a Perón, o sea que a mí no me podés contar nada de Perón. Perdóname, no es fanfarronería, o sea, cuando vos estás 2 o 3 años al lado de una persona todos los días, y sabes cómo pensaba y qué soñaba y cuáles eran sus ideas. Entonces, todas estas muchachadas que ahora quieren vivir a la sombra del peronismo son... ¿Qué te digo? ¿Qué te lo puedo? No los quiero ni siquiera calificar. Entonces, para vos, dirás, me imagino, para vos, viejo, el peronismo ya terminó. Ya dejó de existir, ya hay que dejarse de los berretines, de sacarse de ser peronista. Ya es una cosa que vos, según vos, que sos peronista, decís que ya esto no sirve. No, al contrario. Este es el mejor momento para el peronismo. El peronismo necesita volver a enamorar. Lo que pasa es que necesita entender que han cambiado los tiempos, los procesos históricos que se han dado, que se han cumplido. Entonces el peronismo está en la Argentina el que tiene mayor capacidad para poder imponer algo que realmente enamore a la gente y acepte la realidad y haga una nueva ingeniería política para volver a hacer el cambio de opción, o la opción del cambio. Pero ya no es como aquel peronismo que se hizo a sangre y fuego combatiendo a la injusticia de las minorías. Ahora el problema se ha extendido a partes globales, o sea, hoy ya el enemigo hipotético ya no es el enemigo, el rico, el dueño de campos o de grandes extensiones de riqueza. Hoy ya el enemigo es un problema global, es un problema de entendimiento, es un problema de conveniencia y de intereses. Entonces hoy lo que antes tenía que buscarlo en los barrios, en los pueblos, en los lugares de reuniones para... transmitir una idea y acercar voluntades, hoy ya eso es una parte que la tenemos nosotros impuesta, la tenemos nosotros incorporada. Hoy el peronismo tiene que salir al mundo, hoy ya no tiene que enamorar a los argentinos, porque los argentinos ya no creen en nada. Entonces es perder el tiempo querer enamorar nuevamente a todos los que los han puesto en contra. O sea, ha habido un trabajo de ingeniería, de destitución. Entonces eso ya no lo vas a poder revertir por nada. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el peronismo con todo el acervo de sabiduría y conocimiento y con el ideal que tiene acrecentado en cuanto a justicia, a leyes de protección a la gente que genera la riqueza y bienestar, patrimonio por lo menos popular, la casa, la vivienda, el auto, la educación de los hijos? Y todo eso son inamovibles baluartes del peronismo. Pero ya hoy el peronismo no puede solamente abrazarse a los obreros y a los sindicatos,
porque como te dije antes, los sindicatos no existen. Hoy son dirigentes enquilosados en el puesto, o sea, no puedes contar con el movimiento sindical para ningún proyecto político. Hoy tenés que salir al mundo y tenés que ofrecer una posibilidad, un negocio, una alternativa, una propuesta, que el mundo, que sea atractivo para los intereses del mundo y que vos tengas la capacidad de demostrar que podés aportar una parte positiva. Y la Argentina tiene un capital enorme en eso, que es la parte de su riqueza natural. Entonces, se necesita ahora, dentro del peronismo, los grandes negociadores internacionales que, imbuidos de la doctrina filosófica del nacional, de lo nacional, entiendan que hay que convivir con otras potencias económicas, financieras, políticas, culturales, y, en fin, de todas las cosas que la modernidad ha traído, las costumbres, el consumo, los mercados, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, para eso el peronismo no está preparado hoy. O sea, nosotros no tenemos dirigentes que nos hablen de esas cosas. Escúchenlos a todos los dirigentes que se dicen peronistas, cuál es su discurso. A ver si tienen algún discurso que entiendan este fenómeno que estamos planteando. Porque este no es un fenómeno de amor, de ternura, de traición. No, es un análisis de una realidad que hay, que está pendiente ahí, intocable hasta ahora, porque no hay propuesta. O sea, no hay nadie que te proponga algo con la verdadera potencia. Los dueños de la riqueza de Argentina, que es el 80% que está enajenado, ¿quién dialoga con ellos del peronismo? ¿Quién dialoga con ellos? ¿Quién le propone algo a ellos? Nadie, son los enemigos, son las corporaciones, Norteamérica, la embajada, en fin, lo que vos quieras. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el verdadero peronismo, el peronismo de Perón, hoy es una reliquia manoseada por aficionados que tratan de sobrevivir con el nombre como si ellos fueran los herederos naturales. O sea, no hay. Perón creó un movimiento. O sea, te estoy hablando de movimiento, te hablo de moverse, no de estar estático, no de permanecer quieto. Muchos me dicen, no, pero Perón ahora, ¿cómo haría Perón? Y Perón estaría al ritmo de la época. Perón era un hombre sumamente inteligente, no iba a ir contra la realidad. Si el mundo lo provocaba, él iba a ir al mundo, estuvo en eso. Él estuvo hablando con líderes mundiales mientras estuvo en el exilio, eso yo lo he visto. O sea, Perón era un hombre dinámico, por eso era creador de un movimiento político, no era creador de un partido, que está partido ahí quieto, dormido, esperando que la providencia venga en su ayuda. Entonces, yo estoy seguro que Perón estuviera negociando con los grandes liderazgos del mundo, te lo mostró. Cuando yo lo fui a ver la última vez a Madrid, había mandado a Isabelita para hablar con Mao. O sea, eso te está hablando de movimiento. Perón hablando con Mao, en un extremo del comunismo. Entonces, no, esta gente, estos muchachos, no han entendido y no quieren escuchar. O sea, así no sale el país de los problemas que tiene. Porque no hay diálogo con la realidad. Están ellos queriendo hacer su propio movimiento, haciendo unas mezclas raras que no tienen nada que ver, porque si observamos, el gran protagonista de los grandes movimientos que marca la historia han sido formados por grandes mayorías. Las grandes mayorías acá en este momento en Argentina están ausentes, no tienen participación. Entonces hay una gente que está tratando de improvisar todos los días. Si los ves cómo actúan y lo que dicen todos los días, están improvisando. No hay un plan de trabajo, no hay un proyecto de nación. Está enajenada la nación y no lo pueden tocar porque no tienen ideas para tocarlo. Ellos quieren nacionalizar, eso no se puede hacer. O sea, si querés nacionalizar cualquier cosa, es imposible hacerlo. Entonces, hay que crear, imaginar, suponer, o sea, ser creativo, como digo siempre. Una nueva ingeniería política. Siglo XXI. No estamos en la mitad del siglo XX, como estaba Perón en 1950, en su apogeo. En fin, yo quería hoy conversar con ustedes porque es necesario que la gente
Esto los muchachos que están en el gobierno ahora no lo van a querer aceptar para ninguna forma, y mucho menos lo van a tomar como una orientación. Ellos son los dueños absolutos de la verdad, ellos no consultan con nadie. Pero las grandes mayorías que escuchan, y que esto va a quedar como testimonio del tiempo, se dan cuenta de que hay otra gente que piensa distinto. Por lo tanto, uno sabe que estas ideas no son fáciles de entender. Por eso uno sale al mundo a decirlas, porque si yo las dijera en una esquina de Buenos Aires o en cualquier provincia, no pasaría nada. Pero esto queda prendido en la mentalidad de un continente. Nosotros modestamente, no es que nos hayamos creído, pero estamos haciendo una tarea continental. O sea, estamos exponiendo ideas que repercuten en distintas partes de todo el continente. Estamos sembrando y estamos observando y estamos aprendiendo con qué podemos contar y con qué no podemos contar. Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no se puede hacer. Eso no lo sabe la gente en la Argentina, porque están centrados ahí, viendo lo que pasa ahí en la sartén. Así no va a haber cambios para nada va a haber cambios. Si el peronismo no se renueva y se nutre de nuevas inteligencias y de nuevas ideas, es muy lamentable el futuro que se le espera. O sea, no hay posibilidades de aportar nuevas opciones. Tenemos un semillero riquísimo de posibilidades y las oportunidades están plagadas, o sea, está todo por hacer en la Argentina, pero hay que salir de la esquina de Plaza de Mayo y recorrer el mundo, o si no podés recorrerlo, saber que existe un mundo amplio y ajeno. O sea que el mundo de hoy es un mundo que no te permite vivir en soledad. O sea, no te puedes arrinconar e imponer tus berretines, o sea, tus sueños, tus ilusiones. Tenés que compartirlos con todo. Y por ser así, inflexible, hemos llegado a esta situación. Y nuestros negociadores están lejos de entender esta premisa. ¿Y qué pudiéramos hacer? Hacer este trabajo, despacio, explicando, tratando de que si es posible sea entendido. Tenemos errores nosotros también, pero disponemos de una posibilidad enorme, el conocimiento de los acontecimientos en el tiempo, cómo el movimiento, que es el peronismo, ha ido transitando y se quedó empantanado en una curva. Y eso tiene una explicación, y esta es parte de eso. En fin, ¿qué querés que te diga, hermano? En fin, hermano, bueno, ya con esto me despido. Creo que hemos hablado suficiente. Quizás sirva, quizás alguien lo tome como referencia. Hay mucha soberbia, son muy sabios todos, saben mucho de peronismo. Así que sugerencias es difícil imponerlas, pero dejamos sembrada la semilla, ahí está la semilla no se va a perder. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, que hay tantas cosas para decir y hablar y proponer, y vos, hermano, compañero de viaje, sos el gran protagonista, porque yo, en cualquier momento ya sabés,